Bien, hermanos, el tema de esta noche, como mencionábamos al comenzar este programa, tiene que ver con la salud, pero por supuesto con la salud visto desde el lado de lo que Elohim dice, lo que la Escritura dice. Y hoy quiero recomendar un libro que realmente es una bendición. Con las pocas, en los primeros capítulos ya se empieza a hablar de una manera reveladora, de una manera contundente, clara, específica, sobre un tema sobre el cual los, entre comillas, profesionales de la salud han puesto un manto de misterio, ¿no? para crear una dependencia y una ignorancia en los pacientes, en las personas, que son las primeras responsables de su propia salud. Es decir, el ser humano es responsable de su propia salud, pero al crear este manto de misterio o esta ignorancia generalizada sobre el tema de la salud en la gente, en las personas en general, se crea una dependencia. El paciente necesita constantemente del médico, de la farmacia, del medicamento, de las recetas mágicas, de las píldoras mágicas. Siempre se busca solucionar los problemas con una píldora mágica, con una receta mágica. Sin embargo, el tema de la salud o la cuestión de la salud es algo mucho más sencillo, es algo que está al alcance de todos. De hecho, el título de este libro es La medicina natural al alcance de todos. Ese es el título de este libro. Lo que hace este libro es revolucionario, porque pone al alcance de nuestras manos, al alcance de la gente común, a los padres de familia, a los maestros, a las madres, a los ministros que se encargan de difundir el Evangelio, pone al alcance de ellos la capacidad de sanar. O sea, la capacidad de sanar con los remedios naturales que Elohim, que el Creador, puso a nuestro alcance. Y todos esos remedios naturales, mis hermanos, no están manufacturados, porque no se puede manufacturar el aire, la tierra, la luz del sol, las verduras, aunque ahora están queriendo manufacturar todas las semillas y las verduras. Será tema de otro programa. Las intenciones que hay de las grandes corporaciones multinacionales como Monsanto de patentar las semillas, o sea, que sea ahí un acto de ilegalidad sembrar lo que uno quiere cuando quiere. Es decir, terrible. Que todo tenga que estar registrado. Tema de otro día. Pero con las cosas naturales que Elohim ha puesto a nuestro alrededor, poder curar la enfermedad, no calmar un síntoma como hace la farmacéutica, ¿no? Como hace la medicina moderna, que se basa en medicamentos y en operaciones, o sea, en extirpar cuando ya el problema ya no va más, se saca el apéndice, se saca la vesícula, se saca esto, se saca lo otro, hay una gangrena, se corta, se amputa, ese, digamos, son las soluciones que ofrece. Sin embargo, lo que presenta este libro es la capacidad de curar, la capacidad de volver el organismo a su función original, o sea, a lo que es el respeto hacia las leyes naturales. No sé si querías decir algo, Mati. No, a mí lo que más me llamó la atención de este libro es que es simple de leer. O sea, para la gente que no sabe leer, como yo, o que no entiende muchas palabras, este libro es muy, muy simple de leer y para mí fue una bendición. Pero más que nada me enseñó a entender de que Elohim en su palabra, yo no lo había visto, pero Elohim con su palabra nos muestra cómo tenemos que cuidar nuestra salud. Exacto. Y bueno, y este médico que también no sabe nada, o por ahí sabe muy poco de la Escritura, con simples razonamientos nos muestra de que tenemos que volver a lo natural. Exacto. Exacto. Eso me llamó mucho. El libro se llama La medicina natural al alcance de todos, de Manuel Lesaeta Acharán. Anoten el nombre si ustedes lo quieren buscar. Nosotros acá en Lanús, en 2 librerías, se conseguía. Obviamente, justo en estas 2 librerías era el único ejemplar, o sea, no se podía comprar otro, pero supuestamente lo iban a traer. Así que por eso decimos que está difícil, porque no es que hay stock en todos lados. En Mercado Libre se consigue a un precio medio exorbitante, pero en algunas librerías nuevos se consigue este libro. Se llama La medicina natural al alcance de todos. Y el autor es Manuel Lesaeta, con Z, se escribe con Z, Lesaeta Acharán, así como suena. Y realmente yo cuando vi este libro por primera vez, la tapa ya me causó un poco de impresión porque tenía un ojo dibujado,
¿no? Y una persona mirando a través del ojo, y yo decía, esto es medio un mensaje medio masónico o algo por el estilo. Satánico. Pero a veces las apariencias engañan. Realmente yo me saco el sombrero ante este libro, es muy bueno, está muy práctico. De hecho, nosotros estamos acostumbrados a leer libros sobre salud natural, ¿sí? Por nuestra creencia, por nuestra fe, y aunque este es una persona que no es de una fe similar a la nuestra, sí presenta principios de salud que están basados en la escritura. O sea, eso es lo que más me impresionó. Eso es lo que más me impresionó. Y justamente aparece el ojo en la tapa porque una de las cuestiones que se plantean aquí es la ideología. Es decir, que muchos de los desarreglos internos que tiene el cuerpo, sobre todo lo que plantea el libro es que la enfermedad siempre produce un estado febril. O sea, el cuerpo humano tiene una temperatura normal de 37 grados centígrados, tanto en el interior como en el exterior, es decir, en los tejidos interiores que llaman mucosa, las paredes internas, y en la parte externa, que es la piel, digamos, lo que se puede medir la temperatura, esa es la temperatura normal. Pero siempre que hay enfermedad, la temperatura interna es superior a los 37 grados y en la parte externa es inferior. Y ese desequilibrio térmico, así es como lo llama, ese estado de enfermedad o ese estado de fiebre, es producido por la mala alimentación. Es decir, básicamente por dos factores. Primero, la mala alimentación, y segundo, por una mala eliminación de toxina. Es decir, que nuestro cuerpo, a través de la piel, de los riñones, de la materia fecal, etcétera, no está eliminando correctamente las toxinas como debería hacerlo. Por lo tanto, él dice que solamente existe una sola enfermedad, que es la intoxicación. La intoxicación por la mala alimentación o comidas indigestas y la mala eliminación de toxinas. Y este estado se puede graficar a través de la iris del ojo, o sea, se plasma en el ojo humano. No estoy hablando de ninguna cosa de magia o hechicería ni nada por el estilo, sino que es algo natural que se plasma en el ojo humano, estos desarreglos digestivos, térmicos, etcétera. Y entonces lo que plantea la tapa del libro es que se puede ver a través del ojo, simplemente hacer un diagnóstico acerca de cuáles son los problemas físicos que tiene la persona. Pero lo más interesante, lo que más me llamó la atención es que la escritura misma dice que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo es bueno. Y si tu ojo es malo, todo tu cuerpo es malo o está en oscuridad. Y de hecho nosotros lo sabemos porque muchas veces, sin ir al campo de la ideología, que tiene que ver con la medicina natural, se pueden ver en nuestros ojos y alrededor de nuestros ojos los excesos que podemos haber llegado a cometer, ya sea habernos quedado despiertos toda la noche, haber estado haciendo algo de manera excesiva, se puede ver en los ojos. Esto es como para dar un ejemplo simplemente, ¿no? Así que explico un poquito el motivo de la tapa, porque seguramente cuando vayan a ver la tapa puede llegar a haber algún prejuicio. Pero realmente este libro es una bendición y yo quería compartir un pequeño pasaje del capítulo 2 que se llama La Ley Natural. ¿Y por qué vamos a citar esto? Porque lo que vamos a leer hoy en las Sagradas Escrituras tiene que ver con esto. ¿Cuál es la definición básicamente de enfermedad que plantea este libro? Dice lo siguiente: las mismas leyes que fijan la órbita de los astros, que señalan las estaciones del año y que dirigen la vida del reino animal, desde el elefante hasta el más pequeño microorganismo, estas mismas leyes que designamos con el nombre de ley natural, rigen también la vida del hombre. Pero esta ley, que es observada por todos los seres creados, que en el irracional se manifiesta por el instinto que constantemente lo guía, permitiéndole así vivir sano y morir de muerte natural, es continuamente transgredida por el hombre ignorante y rebelde. Pasemos un poco en limpio. Los animales que no van al médico, que no toman drogas, que no hacen ningún tipo de cosa, sino que son guiados por su instinto y obedecen la ley natural, es decir, obedecen las leyes que gobiernan, ¿no? Su entorno, su alimentación, su hábitat, etcétera. Los que viven en libertad, no domésticos, sino animales que viven en libertad, tienen una vida plena, y mueren de vejez, ¿no? O en su defecto en lo que es la cadena alimenticia, pero no por una enfermedad como cáncer o todo ese tipo de cosas que el ser humano contrae por violar esas leyes naturales. Sigue diciendo: la ley natural es la voluntad del Creador, que impone a la criatura una norma para cumplir su destino moral o físico. La ley natural es norma de virtud y de salud. De aquí que el hombre sano es bueno,
y el hombre enfermo, solo con gran violencia sobre sus inclinaciones morbosas, puede dejar de ser malo. La vida del hombre civilizado, degenerado, su instinto e ignorante de los mandatos de la ley natural, se desarrolla sin más guía que el espíritu de imitación de ajenos errores o el propio capricho. Se comprende, pues, la necesidad que hay de que cada persona, y especialmente los padres de familia, se instruyan sobre la ciencia de la salud que está en la observancia de la ley natural. Los irracionales, que viven en libertad dirigidos por su instinto, cumplen constantemente esta ley, viviendo así en perfecta normalidad fisiológica que equivale a salud integral. El hombre, abusando de su libre albedrío, contraviene la ley natural continuamente, llevando de ordinario como sanción una vida de dolencias que termina por lo general con una muerte prematura y dolorosa. Y hay una referencia que dice: según los evangelios, cuando un enfermo se presentaba ante nuestro Señor Jesucristo implorándole lo salvara de sus dolencias, Jesús realizaba el milagro en el cuerpo junto con el perdón de sus pecados. De aquí que la enfermedad corporal se confunde con dolencia del alma, porque la ley natural y la moral son una misma cosa, ¿no? Entonces, esta es como una pequeña introducción en el capítulo 2. El capítulo 1, que es como un resumen del libro, es impresionante, no tiene desperdicio. Una tras otra los párrafos van tirando información, así que realmente es una bendición. Es un libro un poco carito, por así decirlo, pero vale la pena conseguirlo. Entonces tomen nota: La medicina natural al alcance de todos, de Manuel Leizaeta Charán, creo que es de Editorial Kier. Sí, Editorial Kier. Lo pueden conseguir en alguna librería, no en una librería cristiana, sino en una librería común, digamos, corriente, sí, donde se venden textos escolares o textos de novelas y ese tipo de cosas. Pregunten por este libro, encárguenlo. Yo sé que está en las listas, pero muchas veces no lo traen porque la gente desconoce el valor que tiene. Y el autor, el libro fue escrito a finales de 1800, ¿sí? O sea, es un libro bastante antiguo, pero realmente es una bendición. Y esto como introducción o como preámbulo al tema bíblico, ¿sí? ¿Por qué la ley natural? ¿Por qué se mencionaba la ley natural? Vamos a leer un pasaje bíblico que se encuentra en Éxodo, capítulo 15, versículo 26, que de paso este pasaje estas palabras de nuestro Creador son dadas a Israel después de haber cruzado el Mar Rojo, después de haber sido liberados del pecado de la esclavitud, ¿sí? Y bueno, esto nosotros como creyentes que hemos experimentado la salvación, y si usted no lo ha experimentado, usted puede, por medio de la oración, por medio de la fe, por medio de la palabra de Dios, que es la Biblia, entregarse hoy al Creador. Si usted se entrega al Creador, Él tiene un plan para su vida, un plan que es dejar afuera todo tipo de enfermedad, todo tipo de dolencia. ¿Cómo? Volviendo a la ley natural. Vamos a leer el pasaje que se encuentra en Éxodo capítulo 15, versículo 26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Elohim, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envió a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Yahweh tu sanador. Muy bien. La Escritura dice que hay leyes, o sea, hay mandamientos, estatutos, hay leyes que Yahweh le dio al pueblo de Israel. Y fíjense algo interesante, que entre todo lo que se conoce como las leyes está la historia de la creación. O sea, la historia de la creación en el Génesis, que es parte de la Torá, parte de la ley que fue dada al pueblo, se encuentra allí lo que es la alimentación original. La alimentación para el hombre. La alimentación para el hombre, ¿sí? Hablábamos justamente con un hermano de una iglesia que estuvimos visitando el fin de semana pasado, y me preguntaba acerca de la alimentación, ¿no? Y hay un pasaje muy, muy conocido, creo que está en la carta a los Hebreos, que muchas veces es utilizado para justificar el comer cualquier cosa. Y dice algo así, dice que en los postreros días vendría la apostasía, donde se prohibirían comer los alimentos que Dios había creado para que con acción de gracias participasen los creyentes. Entonces la repregunta fue esta: ¿cuáles son los alimentos que Dios había creado, que Elohim había creado, para que los creyentes participasen? Y en la única parte que la Biblia habla de alimentos creados para el hombre es en Génesis. Y en Génesis se nos habla de que Elohim creó al hombre vegetariano, lo creó para comer frutas y semillas. Es maravilloso. Yo leí en este libro
que sin hacer referencia a estos pasajes que doy ahora, el autor, Emanuel Esaeta Charán, se refiere a una comparación que hacen incluso los evolucionistas acerca del ser humano. ¿A qué animal se parece más el ser humano? Por su aparato digestivo, por su dentadura, cómo están compuestos sus dientes, etcétera. Y es muy similar al del mono. Obviamente que nosotros no creemos en la evolución. Hay muchos otros animales que también tienen un aparato digestivo similar, pero el más similar es el del mono. Y los monos son justamente frugívoros, o sea, comen frutas y semillas. Y si vamos al Génesis, lo que Elohim creó para que el hombre comiese fueron frutas y semillas. Después de la caída, creo que en el capítulo 3, se nos habla de que Elohim le dio al hombre comer plantas del campo. O sea, siempre la dieta fue vegetariana. Originalmente la dieta fue vegetariana. Y una de las cosas que dice Manuel Esaeta Charán en su libro es que si nosotros fuéramos por instinto, por ley natural carnívoro, si el ser humano fuera un animal carnívoro, por así llamarlo, disfrutaría de la presa con su sangre, con claro, todo lo que implica el carnívoro. Claro, crudito. Crudo, exactamente. Cualquier animal que es carnívoro por naturaleza busca la presa, come la sangre, come todo lo que está ahí. Claro, tiene el crudo. deseo de comerlo así, o sea, como está. Exactamente, su instinto lo lleva a comer carne. Claro. Pero el hombre, como quiere comer carne, pero su instinto no es carnívoro, disfraza la carne dándole un aspecto de una torta o dándole un aspecto de lo que fuera, sí, pero que no parezca realmente lo que es. Claro, o sea, sí, que no parezca un cadáver. Es algo, algo deformado, ¿no? Exactamente. Los animales que son carnívoros por instinto disfrutan y su instinto los lleva a comer cadáveres. Pero el hombre transgrede su ley natural, que es la de ser vegetariano o frugívoro, en el mejor de los casos, que es frutas y semillas, y trata de disfrazar esto, preparando y cociendo la comida. Justamente una de las cosas que se menciona acá es que la alimentación cruda es el ideal, es decir, aunque habla de vegetarianismo, habla de otras, de qué lo que conviene comer o no, pero habla de que el ideal son justamente los alimentos que podemos ingerir sin preparación. Y entre esos, obviamente, quedan las frutas y verduras y algunas hortalizas, ¿no? Y si comemos hortalizas crudas. Así que realmente muy interesante. Volviendo al estudio bíblico, vamos a leer otro pasaje que se encuentra en Deuteronomio 7, versículo 15. Deuteronomio, capítulo 7, versículo 15. Y quitará Yahweh de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto, que tú conoces. No las pondrás sobre ti. Antes las pondrás sobre todos los que le aborrecen. Vamos a leer un poquito antes. Sí. Vamos a leer del versículo 12. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Yahweh tu Elohim guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará y te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te dará. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Y quitará Yahweh de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto, que tú conoces. No las pondrá sobre ti. Antes las pondrá sobre todos los que le aborrecieren. Muy bien, perdón que yo no marqué, básicamente son el versículo 12 y el 15, para leer todo el contexto es necesario leer todo, pero el versículo 12 que dice, por haber oído estos decretos, o sea, por haber escuchado los mandamientos de Elohim, la ley natural, dice, yo voy a quitar esas enfermedades, ¿no? Claro. que había enviado a los egipcios. Sí. O sea, yo por lo que entiendo... que Yahweh nos va, si nosotros guardamos sus mandamientos, si escudriñamos su palabra, sí. Por ende vamos a ir a comer frutas y semillas, verduras, vamos a ser vegetarianos. Pero también veo que hay muchos que usan la palabra para ser curados, o sea, están enfermos, y no entienden este mensaje y piden a Yahweh ser curados y limpios de toda enfermedad, pero sin ir a eso, sin comer como lo establece Yahweh, ¿no? Y esto es algo que tenemos que entender, ¿no? Exactamente, de hecho, la ley natural
que es la que nos resguarda de mantener la salud, es decir, si andamos en esa ley natural, podemos mantener la salud, el equilibrio físico, etcétera. Cuando es violada, cuando es transgredida, esa misma ley natural se convierte en el remedio, en el único remedio. Es decir, volver a eso, ¿no? Y de hecho, una de las cosas que aparece en la Escritura, que también es mencionado por este libro, son el tema de los ayunos. O sea, en la Escritura se habla mucho del ayuno en búsqueda del equilibrio o de la paz espiritual. Sin embargo, esto lleva aparejado también... Ayuda a la salud también. Exactamente, el equilibrio y la salud física. O sea, son dos cosas indivisibles. No podemos despegarlas la una de la otra. Claro. Y eso es lo importante que plantea este libro, ¿no? Sí, yo más que nada apunto a eso, ¿no? Porque muchos creyentes dicen, pero ¿por qué volver tan importante la alimentación? Y sí, vos fíjate que si no nos alimentamos bien, llega la enfermedad. Exacto. Y Yahweh no es que nos cura nos puede curar milagrosamente, pero muchos piensan que me cura milagrosamente la enfermedad, pero sigo comiendo como a mí se me ocurre. No, Yahweh nos mandó a comer de una determinada manera para no enfermarnos. Exacto. De hecho, ahora que menciona él la cura, ¿no? Hay pasaje en la Escritura donde el Mesías, para curar a un ciego, dice que escupió en tierra, hizo barro y lo puso en los ojos. Y bueno, el ciego tuvo que tener fe primero en esto que hizo, que poner barro en los ojos, que de hecho es una de las terapias naturales mencionadas en este libro, la barroterapia, y fue y se lavó y vio. Y hay un ejemplo más de uno de estos remedios naturales que se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 7. ¿Por qué? Quiero mencionar esto. Yo sé que el tiempo se nos va a ir, pero quiero mencionar algunos de los remedios naturales que son mencionados aquí en la Biblia, porque una cosa es mantener la salud, pero otra cosa es cómo enfrentamos a una persona que realmente está con una enfermedad, que está con una dolencia, y ahí es donde aparece el tema de la industria farmacéutica, que de paso yo les invito a todos los que son cristianos, que son creyentes, que están escuchando este programa, que hermanos, es hora de despertar, es hora de llamar las cosas por su nombre, de denunciar el pecado, de denunciar la hechicería. Busquen en Apocalipsis, anótenlo si quieren, tanto Apocalipsis 18:23 como otros textos de Apocalipsis, no los tengo anotados ahora, pero busquen la palabra hechicería en la Escritura en el Nuevo Testamento, busquen cómo se pronuncia en griego hechicería, y van a ver que la palabra es farmakeia. Farmakeia es hechicería. La hechicería moderna, la brujería moderna, es la farmacia, es la industria farmacéutica. Nosotros como creyentes no podemos recomendar ni practicar lo que es la hechicería. O sea, los remedios de Yahweh son remedios naturales. El barro, el agua, como Naamán, que fue sumergido 7 veces en el río Jordán para curarse de la lepra. Y ahora vamos a ver este ejemplo de un rey de Israel que fue curado, ¿sí?, con un cataplasma. ¿Qué es un cataplasma? Es decir, apoyar ya sea barro o alguna verdura o alguna fruta en una herida. Vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 7. Y dijo Isaías, tomad masa de higos, y tomándola, la puso sobre la llaga y sanó. Muy bien. El profeta Isaías, sobre el rey de Israel, que estaba padeciendo una llaga, le mandó ponerse un cataplasma que era una masa de higos sobre la herida. ¿Sí? Hay otro pasaje también muy interesante en Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 12. También es muy interesante, hermanos, que ustedes busquen en la palabra, le hago un llamado a todos mis hermanos creyentes en la Escritura, que busquen la palabra médico en la Escritura. Van a ver que no aparece muchas veces. Aparecen los médicos embalsamadores de Egipto, aparecen médicos en este pasaje que vamos a leer, y aparecen médicos en la historia de la mujer que tenía flujo de sangre y que no pudo curarse con los médicos, sino que se curó solamente por la fe en Yeshua. Y es más, dice la Escritura que gastó todo su dinero con los médicos. Gastó todo lo que tenía y no pudo curarse. ¿Sí? Muy pocas veces aparece la palabra médicos, y fíjense en el contexto que aparece. Si querés podés leer ese pasaje, Segunda de Crónicas 16, 12. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Yahweh, sino a los médicos. Muy bien, fíjense qué interesante. ¿Por qué pone esta contradicción? Dice, no buscó a Yahweh, sino buscó a los médicos. Increíble, ¿no? Porque en otras religiones dice el pastor dice, bueno, yo te oro, pero tenés que ir al médico.
Tenés que ir al médico para hacer los tratamientos, después venís y seguís haciendo las sesiones en las cuales tenés que curarte, orar y pedir a Dios que te cure a través de los médicos. Sí, sí, sí. Y la Escritura no dice eso. Claro. Increíble, ¿no? No, es que de paso me gustaría hacer como una aclaración necesaria que tiene que ver con que yo sinceramente creo que hay personas que tienen el don de curar. Yo creo que muchos de los que han estudiado medicina y que hoy ejercen como médicos profesionales realmente fueron llamados por Elohim con ese don. Sí, sí. Pero el punto está en qué han de hacer con el conocimiento que Elohim les dé. Es decir, y saber distinguir cuándo el conocimiento es legítimo y cuándo no, cuándo es una poción mágica y cuándo no, porque de hecho hay médicos que hoy en día son contados, pero los hay, que al paciente realmente le dicen lo que tienen que hacer. Ellos saben, porque ellos tienen una industria farmacéutica detrás que les da regalos. No estoy hablando simplemente por haber oído, saben porque les dan regalos, ¿sí? Por las recetas que den de los productos patrocinados por esta industria farmacéutica, y sin embargo le dicen al enfermo realmente lo que tiene que hacer. Mire, usted vaya, haga reposo, coma fruta, coma verdura, trate de limpiar su cuerpo, le dicen eso, pero son contados. Pero la medicina en general, la Organización Mundial de la Salud, o sea, todo eso tiene un cartel publicitario detrás que es la industria farmacéutica, que como lo dijimos hace un rato, farmaqueia, farmacia, es hechicería, en la escritura es hechicería. O sea, toda la ciencia de la farmacia se refiere a buscar sustancias en plantas o en otros organismos, procesarlos y venderlos en masa. Hay una industria por detrás. Sin embargo, las mismas curas que Elohim puso en las mismas plantas están prohibidas para el ser humano. O sea, el ser humano no podría cultivar su propia planta para su propia medicina. Pero no solamente por una prohibición que están registradas esas plantas como drogas, sino por una prohibición porque hay ignorancia, es decir, porque no se le da la información a la gente para que la gente lo haga. No tiene idea la gente. Claro, o sea, hay una censura de parte de los medios de comunicación, lo hemos dicho en este programa ya en otras oportunidades. Vean 3 o 4 cortes publicitarios seguidos en la tele, véanlos completos, anoten qué propagandas salen, ¿no? Una tras de otra, y anoten cuántas de esas propagandas son farmacéuticas o tienen que ver con la salud. Van a ver que el 80% de las publicidades que dominan los medios de comunicación son la industria farmacéutica. Entonces, nosotros no podemos confiar en eso, nosotros no podemos confiar en lo que es la farmacia, porque es una industria. No busca el bienestar o la salud de las personas, sino que busca el dinero. La Escritura lo llama hechicería, eso está en Apocalipsis 18:23, y la referencia de la concordancia Strong es 53:31, ¿sí? Del griego, farmakeia, ¿sí? Vamos a escuchar, aunque sea un pedacito, del segundo tema musical, y enseguida volvemos. Muy bien, vamos a dejar algunos pasajes más para que ustedes puedan meditarlo, anótenlos a los textos. De todas maneras, este programa siempre es grabado y subido a nuestro canal de YouTube para que lo puedan ver. El texto siguiente se encuentra en Proverbios, capítulo 4, versículos del 20 al 22. 20 al 22. Hijitos míos, estad atentos a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparte tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Muy bien, hablábamos hace un rato de que si nosotros violábamos las leyes o violábamos la palabra del Eterno, venía como consecuencia la enfermedad, pero ahora, al tener la enfermedad, dice que su palabra se vuelve medicina para nuestro cuerpo. O sea, si nosotros nos volvemos a Él y hacemos caso, como dice, a sus razones, eso se vuelve sanidad para nuestro cuerpo, medicina. Tiene poder restaurador. Sí, ¿no? Si tomamos los elementos naturales que Él nos creó, y no tomamos esa química que inventó el hombre, y prestamos atención a su palabra, vamos a ser sanados. Exactamente, ¿no? Exactamente. Y de paso, una de las cosas que plantea también este libro, La medicina natural al alcance de todos, habla acerca del buen ánimo, del buen estado de ánimo, ¿no? Y hay un proverbio que lo hemos leído muchas veces aquí, que está en el capítulo 17, versículo 22, si no me equivoco, que dice: el corazón alegre constituye buen remedio y el espíritu triste seca los huesos.
este solo remedio, que es solamente uno de los muchos remedios naturales que hay, pero que es lo más esencial, lo que uno puede hacer sin ni siquiera moverse, que es tener buen ánimo, o sea, el corazón alegre, el optimismo, es lo que todos los médicos nos dicen, ¿no? Porque esto sí lo dicen, ¿no? El buen estado de ánimo ayuda mucho al organismo, o sea, se predispone positivamente, etcétera. Es algo fundamental y ya estaba escrito en la palabra, que cuando nosotros estamos contentos o tenemos buen ánimo, nuestro cuerpo genera los glóbulos blancos, que son los que van a luchar contra las enfermedades, y eso es lo que está en la médula ósea, ¿sí? Que es la medicina o la restauración de los huesos, que dice la Escritura. No, yo le quiero decir al enfermo, a aquel que está escuchando este mensaje, que le crea a Yahshua. Exacto. Y por ende, el creerle a Yahshua va a estar alegre. Amén. Y ese va a ser un comienzo de su sanación. Exacto. ¿No? Entonces, la Escritura se cumple, ¿no? Toma este versículo que vos le dijiste, crea a Yahshua y empieza a implementar la alimentación natural. Exacto. Y así va a ser sanado. Así es. Otro pasaje se encuentra en Levítico versículo 26, Levítico capítulo 26, versículo 15 y 16, que dice así. Presten atención porque tiene relación con lo que dijimos al principio acerca del libro, acerca de la ideología, etc. Dice, y si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, que de paso, un llamado al mundo cristiano, que invalida el pacto, constantemente invalida el pacto, diciendo, ya este pacto no tiene importancia, ya este pacto fue rechazado, ¿sí? Elohim busca siervos que no invaliden el pacto, sino que lo levanten, que lo vuelvan a poner en el lugar que corresponde, ¿sí? Dice el versículo 16, yo también haré con vosotros esto, enviaré sobre vosotros terror y extenuación y calentura, que en la Biblia, hermanos, calentura es lo que se conoce como fiebre, ¿sí? Que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Fíjense, hermanos, que menciona una cosa como una enfermedad, que es calentura, que es fiebre. Justamente, Acharán dice en este libro que todo enfermo tiene un grado de fiebre, o sea, todos tienen un grado de fiebre. Cuando Yahshua curó a la suegra de Pedro, tenía fiebre, curó a otro enfermo que tenía fiebre, la fiebre le dejó. El tema de la fiebre es un estado de irregularidad del cuerpo. Todos los que están de algún modo enfermos tienen una desregulación térmica, ¿sí? Y eso se ve en los ojos. Por eso dice, enviaré estas enfermedades, y dice calentura o fiebre, que consuman vuestros ojos. Muy interesante, realmente muy interesante para seguir estudiando, seguir profundizando sobre este tema. Y vamos a ir al último texto, al último pasaje, que se encuentra en el libro de Revelaciones. Apocalipsis capítulo 22, versículo 2. Muy interesante este pasaje porque habla acerca de cuando toda la tierra sea hecha nueva, o sea, cuando todo sea renovado, cuando los cielos y la tierra sean hechos nuevos, como dice Isaías 66, Isaías 65, ¿sí? Cuando de vuelta el lobo y el cordero, dice, coman pasto. Ahora, pongámonos a pensar, ¿no? El lobo y el cordero pasarán juntos, el león y la vaca serán apacentados por un niño, ¿no? Dice Isaías. Sí. Esto es en el contexto de la tierra nueva. Entonces, pongámonos a pensar, los animales que hoy por la ley natural son carnívoros, o sea, diferencia de los seres humanos por la ley natural no son carnívoros, pero los animales que son carnívoros por la ley natural en la tierra nueva van a ser herbívoros, como fueron originalmente en la creación. Ahora, ¿cuánto más el ser humano? ¿Va a seguir comiendo carne? Exactamente, exactamente. Es imposible pensar que un creyente, que un adorador de Yahweh, alguien que está esperando la tierra nueva, pueda seguir con la práctica de comer carne. No podemos seguir en eso, produciendo enfermedad para nosotros, dolencia para nuestros familiares, y contaminando el templo del Espíritu Santo, ¿sí? Que es nuestro cuerpo. Entonces vemos que en ese contexto de la tierra nueva va a haber algo en medio de la ciudad, que lo dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 2, que dice, en medio de la calle de la ciudad,
y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, el árbol de la vida, aquel árbol del cual comían Adán y Eva antes de ser expulsados del Edén, el árbol del cual comían su fruto, ¿sí? Sí, sí. Dice que produce 12 frutos. ¿Por qué 12 frutos? Dice que dando cada mes su fruto, o sea, cada mes da un fruto distinto, o sea que durante todo el año da 12 frutos diferentes. Y es interesante porque la Santa Jerusalén tiene 12 puertas, para que entren las 12 tribus de los hijos de Israel. Pero, dice, las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. La Escritura nos muestra que aún en la tierra nueva, cuando haya personas que necesiten sanidad, que necesiten restauración, y no está hablando de los que comen el fruto, acá hay dos grupos, los que comen del fruto y los otros que son restaurados, y son restaurados con las hojas del árbol. Este es un ejemplo claro de cuál es la medicina natural, de cuál es la verdadera salud que la Escritura presenta. Los métodos que usó el Mesías, que usó el profeta Isaías, que usaron los profetas en la antigüedad, lo mismo que hicieron Adán y Eva al comer del árbol de la vida para tener vida eterna, es lo que Elohim quiere para hoy en nuestra vida en la actualidad. Aún estando en esta tierra, porque tenemos la perspectiva de poder estar en la tierra nueva, donde el lobo y el cordero van a pasar juntos, van a comer pasto como fue originalmente. Así que esto más o menos para que ustedes puedan meditar sobre este tema de la medicina natural. Busquen el libro La medicina natural al alcance de todos, de Manuel de Saeta Charán. Traten de conseguirlo. Librazo. La verdad que es muy bueno. Y bueno, justamente este libro despertó nuevamente este tema en nosotros, ¿no? Que aunque conocíamos, ahora se nos abren nuevas perspectivas sobre esto. El libro habla sobre cuando el hombre empieza a practicar esto, vive más años. Exacto. Y vos fíjate que los patriarcas vivían más años. Exacto, sí. Hay muchas cosas que te llaman la atención de ese libro que concuerdan con la Escritura. Eso es lo importante, ¿no? Porque más allá de quién haya sido el escritor, que yo personalmente no lo conocemos, y uno puede tener muchos cuestionamientos sobre el origen. Claro, sí. A mí lo que me llama la atención es que coincide perfectamente cada uno de estos principios con la Escritura. Así que, hermanos, esto es todo por hoy. Les repetimos el número de teléfono si se quieren comunicar, es 4220-4284. 4220-4284, la línea de comunicación. Nos estaremos encontrando la próxima semana. Mati, ¿algo que agregar? Saludos para todos y decirles que tengo un blog, Matías Filipa, ¿no? Muy bien. ¿Cómo es? .blogspot.com. Ese es mi blog, así que si quieren visitarlo. Muy bien. Muchas gracias por habernos acompañado, hermanos. Gracias, Matías. Nos encontramos la próxima semana, miércoles 10 de la noche, por AM840 Radio General Belgrano. Que Yahweh les bendiga.